Bienvenidos a un podcast más con Adri. Bueno, hoy tenemos una invitada especial, la gran Marichelle Angeli. La pueden seguir en sus redes sociales también como Marichelle Angeli. Y pues estamos aquí para conocer un poquito más de ella. Actualmente directora de marketing, próxima directora senior. Amenaza con cerrarlo este mes, así que atentos a sus pasos porque está haciéndolo en grande. Bueno, Marichelle, cuéntanos un poquito cuánto tiempo llevas en Incruces, que las personas te conozcan, cómo así iniciaste, por qué iniciaste. Bueno, voy en Incruces ya 1 año y 4 meses que tomé la decisión de ser parte. Inicié porque me llegó una publicidad por España, creo, y poco a poco empecé a averiguar personas, llegué aquí a Perú. Y a pesar que nunca había creído en esos modelos de negocio, tampoco me había dado la oportunidad de buscar y ver esa información, ¿no? Pero cuando decidí hacerlo, quizás no entendí todo al 100%, pero tomé la decisión rápida, no me demoré y fui por todo. Antes, ¿a qué se dedicaba Marichelle? Bueno, yo he tenido un proceso bastante, quizás, de múltiples cosas porque tenía una agencia de marketing, pero al mismo tiempo estaba trabajando en McDonald's, trabajé en fábricas, porque era muy consciente de la importancia del dinero para poder construir algo en grande, pero no era tan consciente de cómo podía lograrlo. Entonces estaba en la parte de mi vida en donde era trabajar, 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 trabajar para ganar dinero. Y justamente cuando conocí el club entendí en cómo podía invertir para poder no solamente hacer dinero, sino poder impactar en más personas. Y mantener esa riqueza, ¿no? Y no necesitar trabajar más para ganar más, sino más bien todo lo contrario, haber construido algo que ya te genere ingresos residuales. Exacto, exacto. Cosa que Brutal. antes no sabía que existía. Excelente. O de qué forma era. Se puede decir que incluso mejoró tu educación. Definitivamente. La forma en cómo ver las cosas, ¿no? Que muchos trabajamos duro y pensamos que solo se trata de trabajar duro, pero no, hay mucho más detrás de eso. Ahora, Marichelle, cuéntanos una anécdota en todo este tiempo que has ido construyendo tu negocio. Quizás podría ser la primera vez que confié mucho en alguien con quien decía, vamos a construir este negocio súper grande, vamos a lograr muchas cosas juntas, la vamos a romper. Y a los 2 meses se me fue. A los 2 meses se decidió, pues, literalmente, decidió irse y no solamente ella, sino llevarse a todo el equipo que habíamos construido juntas. La verdad es que me dolió muchísimo. Recuerdo que en ese momento dije, esto no me va a detener, pero necesito un espacio para deprimirme. Entonces, recuerdo que estuve como una semana triste, como que no, pero ¿por qué se me fue? ¿Qué hice mal? Pero no entiendo, por aquí, por allá. Pero al final yo sabía que con ellos, sin ella, iba a construir, iba a llegar a viajar gratis, iba a llegar a generar ingresos mensuales. A veces hay que, pues, pasar por esto, ¿no? O sea, yo recuerdo también en mi proceso como emprendedora, hubieron muchas veces en las que se construyó hasta un director de marketing y luego ya no está ese equipo conmigo trabajando hoy por hoy, ¿no? Llevo años yo en Incruces, pero hay equipos que no van a estar o pues en ese momento no estuvieron todo este tiempo. Entonces, lo mismo le está pasando a Marichelle o le pasó en su momento, pero de eso se aprende y ahora se construye mejor. Y sin miedo, ¿eh? O sea, sin miedo a volver a construir desde cero quizá una línea, a volver a construir desde cero un equipo, que todo se puede, todo se puede. Yo siempre le digo a las personas, si es que hoy me quitan todo y empiezo como socia nueva, cero socios y demás, en un año vuelvo a construir el regional rumbo al national director. Así que ya sabes. Sí. Marichelle, cuéntanos cuál ha sido tu mayor reto para crecer en este tiempo. Yo estoy segura que mi mayor reto fue moverme y salir de mi zona de confort. En un principio yo trabajaba, pero lo hacía dentro de mi casa. Me daba mucho miedo salir, pero ese miedo lo disfrazaba quizás porque decía, cuando mi socia pues sea team leader o cuando mi socia sea rango, yo voy a viajar a donde está para trabajar de la mano. Y a veces yo creía, ¿no? que merecían mi tiempo o quizás como no, es que tal persona tiene que lograr tal cosa para yo ir, cuando realmente
era una justificación porque tenía miedo. Me daba mucho miedo invertir, me daba mucho miedo ir a conocer presencialmente a la persona, me daba mucho miedo enseñar las habilidades que tenía porque no me sentía capaz. Hasta que de un momento a otro dije, lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer. Ese momento compré un pasaje de avión, fui al lugar en donde estaba mi socia, que es Roxana, si ves esto, te quiero mucho. Y firmamos 5 personas en una semana, logramos una membresía gratuita y todo gracias al movimiento, salir de la zona de confort y no tener miedo. Total, atravesar tus miedos, ¿no? Atravesar tus miedos, salir de tu zona de confort, ya sabes, y full acción masiva e imperfecta, ¿no? Tienes que saber que no siempre vas a esperar ser perfecta o tener todas las cualidades para salir, o sea, al final en el camino es que uno va aprendiendo. Mi primer gira internacional, yo lo hice sin saber cómo hacer una gira, incluso ni siquiera había hecho una gira nacional, y de frente me lancé a una internacional, pero pues siempre pedía consejos de los mentores igual, de mis mentores, en ese momento y pues me decían, Adriana, igual yo mi primera gira la hice confiando en ir y ya, ¿no? O sea, ver lo que me encuentro y de eso se aprende. Hoy ya tenemos un poquito más el camino, más personas que han ido viajando y te pueden dar más consejos, así que eso me alegra bastante en este camino de Incruises. Ahora, Marichel, hablamos un poquito quizá de tu vida personal para que te conozcan que no solamente eres una persona que pues hacen negocios en Incruises y ya, sino pues también, ¿no? Tienes porqués, ¿no? ¿Por qué haces este negocio? Muy aparte de inspirar, impactar, ¿qué es eso que te mueve en primer momento para hacer este negocio? Pues yo tengo 2 cosas que me mueven, que es como hacia donde me veo. Lo primero es mi mamá. Yo siempre he dicho que voy a construir un ascensor en la casa de mi mamá y terminarle la casa. Y lo segundo, desde que tengo uso de razón, pues siempre me he visto en... ¡Wow! ¡Qué fuerte! Porque a veces lo cuento a mis amistades y a la familia, pero ahora tenerlo grabado en un video es como más fuerte, ¿no? Más compromiso. Pero siempre me he visto en estadios hablando y ayudando a que más personas puedan crecer, superar su ser, aprender a perdonar, y creo que todo es principio en la mentalidad y en el autoestima para que luego cuando uno tenga las herramientas las pueda maximizar y pueda convertirse en la mejor persona. Total, la tienes clara, te felicito, excelente. Ahora vamos con otra pregunta. ¿Cuáles son los hobbies de Marichel? Comer maquis. Me encanta comer maquis. Comer, siempre comer, como todas las mujeres, creo. Me encanta Ok, comer ¿no? maquis y la verdad es que estoy muy apasionada con Incruises. Entonces yo creo que mi hobby es comer maquis y hacer Incruises y todo lo que tiene relacionado a Incruises, hablar con personas, estar con mi equipo. Estoy mal de la cabeza, estoy en mi momento, lo siento. No, está muy bien. Brutal, brutal. Es que al inicio quizá tú dices, ala, me cuesta un poco hablar con personas, cerrar. Tengo que estar realmente todo el día hablando con personas, intentando convencerles de que vengan a mi negocio. Y luego lo haces tanto todo el tiempo, claro, porque tienes una visión que al final es, no sé, alcanzar estadios, el ascensor a tu madre y muchas más cosas que sé que se van a venir en el proceso. Pues uno lo tiene que hacer sí o sí, le guste o no le guste. El proceso es un poco duro, pero ya el resultado pues es la razón por la cual continuamos. Ahora, en ese proceso, a ti te va gustando lo que haces, te vas enamorando de eso que haces día a día. Yo llegaba a momentos en los que no hacía una presentación y yo me sentía mal. O sea, me sentía horrible. Decía, tengo que hacer más, tengo que trabajar. O sea, yo no hacía 5 o 10 presentaciones y me sentía fatal. Y creo que tú estás en ese momento, ¿no? Porque nosotros intentamos hablar a veces de cosas, organizar, no sé, ciertos manuales y demás, y Marichel, voy a hacer esto, voy a ir a presentar. Tengo que hablar con Voy a alguien. trabajar, tengo que hablar con alguien. Pero es que sí, porque es el momento de ella, esa es su prioridad y está perfecto, porque ahorita la prioridad es full acción. Tuya y de tu equipo de trabajo, ¿no? Y provocar que tu gente ahora también esté en acción, pero solamente eso va a ocurrir cuando tú estás en acción intensa totalmente, y no parar de hacer presentaciones. Y te felicito. Gracias. Que hayas agarrado ese gusto y que estés disfrutando tu proceso, porque el que disfruta y es feliz en el proceso se va para arriba. Bueno, la mujer que tienen enfrente con los 24 añitos que tiene, o sea, ustedes no saben todo lo que les puede aportar. A mí me aporta día a día. Ejemplo, en organización. O sea, yo la veo a ella y me inspira un montón a tenerlo todo con horarios, todo listo, y trabajar con alguien así
es que tienes que superarte en esa área, porque si no, no vamos alineadas, ¿verdad? Así que yo quiero que tú escuches los mejores tips de Marichelle en temas de organización. Vale, pues yo no sabía que era organizada hasta que la gente me lo empezó a decir, porque para mí era algo normal. Yo creo que primero es porque me gusta sentir que las cosas están en mi control. ¿A qué me refiero? No que me vaya a salir perfecto, sino que los resultados dependen netamente de mí. Y si los resultados dependen netamente de mí y no de mi patrocinador o quizás de mis socios, porque la responsabilidad es mía, ¿qué debo de hacer? Pues programarme con tiempo y escribir cuáles son las tareas que tengo para hacer hoy, para mañana, para el mes, en base a las metas que quiero, ¿no? Yo uso mucho el tema de las alarmas para cuando quiero organizarme con cosas. Ahora mismo estoy usando Trello, que pues también es una forma de organización y lo quiero implementar con mi equipo. Trello es un aplicativo. Exacto, Trello es un aplicativo que también es una página web en donde puedes poner las tareas de inicio, desarrollando, fin y puedes compartirlo con las otras personas. Y justamente uno de mis planes este mes es que con mis líderes empezar a enseñarles la forma en cómo me organizo y que ellos también lo puedan hacer. Igualmente con mi tabla de Excel de facturación mensual, ya lo estoy empezando a duplicar. Yo tengo dos tipos de agenda, tengo mi agenda física y tengo mi agenda en Google Calendar y también le enseño a mis líderes de, oye, ya tienes, mándame una captura, a ver, enséñame, porque yo sé que al principio es un poco tedioso, pero a la larga te lleva a tener resultados sí o sí. Utilizas Trello, Excel, ¿qué más? ¿Qué programas ellos pueden utilizar para que Pues, a ver, uso Google Calendar, uso alarmas, que es lo más simple. Alarmas, todo el mundo tiene alarmas en el celular. Sí, me pongo alarmas y a veces las personas que paran mucho tiempo conmigo me dicen, Marichelle, apaga tu alarma, porque yo le pongo alarma y cronometro todo. Otra aplicación que podría usar es Notas. Uso muchísimo las notas para todo y obviamente mi agenda en física. Necesito plasmar todas las ideas, escribir, recordar, pensar. Muy bien. Ahora, otra cosa que a mí me llamaba sorprendentemente la atención cuando yo conocí a Marichelle, y es que, ejemplo, ¿no? Rodri, que trabajaba con ella al principio, me decía, oye, tengo una cita con Marichelle y falta como una hora para la cita y Marichelle ya está en, no sé, en ese lugar, en el Starbucks, y está lista y está trabajando. Y yo me quedaba como que, ¿qué? O sea, ¿de verdad? ¿Cómo es que así llega tan temprano? ¿O por qué llega antes? Entonces, ahí me di cuenta que esta mujer iba en serio. O sea, que realmente algo que se proponía, algo que decía, oye, lo cumplo y lo voy a hacer bien, ¿no? Así que brutal. Y también la veía siempre con su cuadernito, con su libro ahí en todos lados leyendo. A veces no tenía caras de buenos amigos. Literalmente. Enfocadísima en leer. O sea, eso yo decía, brutal, porque o sea, al final no es que le tengas que caer bien a todo el mundo, porque en realidad el éxito no es eso. El éxito es que tú puedas irte terminada en crecimiento todos los días hacia tu meta y alcanzar ese objetivo y ser feliz en el proceso, como ella lo está disfrutando ahora, ¿verdad? Claro. Ahora, ¿qué crees que ha cambiado desde ese momento hasta ahora, no? O por qué? Cuéntame un poquito, ¿qué pasaba por tu mente en ese momento? Ahora, ¿cómo estás? Ya. Yo creo que podría complementar a eso. De por sí, mi cara es muy seria. O sea, por ejemplo, hay dos cosas. Primero, que yo no suelo hablar con las personas. Por ejemplo, si yo estoy en una reunión social, que casi nunca voy, pero si estoy en una, soy la chica que está en una esquina y no habla con nadie, a menos que se recuerde que hoy por hoy es networker y dice, tengo que hablar con las personas, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y empiezo a hablar con la gente, pero mi personalidad ha sido un proceso de transformación en base a lo que quiero llegar, porque no era así. Entonces, por ejemplo, cuando nos empezamos a conocer, que todavía no hablábamos quizás mucho, yo llegaba al lugar donde sé que estaban todos, pero mi personalidad todavía era, no conozco a nadie, no hablo con nadie, a las justas conozco a Rodrigo, pues cuando Rodrigo me hable, porque ni siquiera yo le iba a hablar, cuando Rodrigo me hable, pues hablaba con Rodrigo, y si Rodrigo no me hablaba, pues yo agarraba mis cosas y me quedaba así. Y como igual no te podías poner en la posición de networker porque ya todos estaban firmados en ese... Exacto, y aparte que no sabía la importancia, ¿no? Y justamente ahí viene el proceso en donde yo siento que una de mis mejores habilidades que he construido ha sido aprender a conectar. Yo no sabía conectar con las personas, yo no sabía hablar, no sabía interesarme genuinamente y aprendí a quedarme callada, a escuchar y entender. Y eso me ayuda muchísimo a saber qué es lo que quieres y poder ver si yo te puedo dar lo que quieres. Si no puedo, pues no voy a tratar de contarte sobre el club, pero si puedo, te lo voy a contar y sí o sí vas a ser parte. Brutal. Brutal, porque una de las habilidades más importantes de todo networker, o sea, alguien que quiere llegar a las grandes ligas en network marketing, es aprender a conectar.
Y creo que con eso lo tienes todo, porque tienes que conectar no solamente con tus prospectos o las nuevas personas que quieres conocer, sino con tus socios. Claro. Tienes que conectar hasta con tus objetivos, o sea, contigo misma. Todo para mí es conexión. Es conexión, es entendimiento, es quizá dejar de pensar solamente en los logros de uno, sino también en los de los demás y ponerte en sus zapatos. Así que tus mejores tips de conexión. Pues quedarte callado y escuchar. Y cuando la persona deje de hablar, te quedas así. A veces me ha pasado que estoy con personas tímidas, entonces yo le digo, cuéntame de tu día. Y me dicen, ah, bien. Y yo me quedo así. Y literalmente no hablo hasta que la otra persona se ríe. Y ya cuando alguien se ríe conmigo, yo digo, ya está. Ya me gané esa sonrisa que quería. Entonces la persona se ríe, yo me río y me dice, ay, no sé. Y yo le digo, pues yo tampoco sé. Y me quedo callada y obligo a que la persona hable. Lo segundo es que apunto. Yo soy una persona bastante olvidadiza. Entonces, si sé que tengo que mejorar en eso, pues lo controlo. ¿Y cómo lo controlo? Apuntando todo lo que me dicen. Apunto lo que la persona me dice, tengo mis notas. Cada vez que hablo con un socio, yo apunto lo que ese socio me dice, apunto lo que está pasando. Si de momento hay algo personal que le está afectando, lo apunto para luego recordarme y saber ese momento que he estado viviendo, ¿no? Y lo tercero, pues envolverte tanto en la conversación que realmente te interese y puedas automáticamente hacer preguntas de ¿y cómo así? Oye, pero cuéntame un poco más de eso. ¿Pero por qué? ¿Estás seguro? Y reírte. Creo que algo también que aprendí y es muy, muy importante que siempre le digo a mis socios es sonreír. Al punto que te duelan los cachetes, al punto que no sientas más, que se te está adormeciendo, pero al final la felicidad vende, ¿no? Entonces, si la felicidad vende, uno tiene que cada vez que pueda sonreír y es algo que yo lo practico día a día, a pesar que soy muy seria. Entonces, esos espacios de quedarte en silencio, mirando a la persona, no es que sean incómodos, no es una oportunidad de conexión para ti. Sí, para mí sí. Es que está muy bien, porque es que eso se trata al final. No tengas miedo a que haya un silencio entre ustedes, porque puede haber conexión. O sea, si te lo tomas de la mejor manera, brutal. Y el tema de envolverte en la conversación, brutal. O sea, unos tips que yo les doy es que ustedes manejen la conversación. O sea, nosotros manejamos la conversación, nosotros decidimos hacia dónde va, cuál va a ser el tema central de conversación. Y si tú quieres, porque al final todo se resume en encontrar un dolor que puedas solucionar con tu servicio de Incruces. O sea, si tú quieres encontrar ese dolor lo más rápido, habla de cosas positivas. Porque cuando tú hablas de cosas positivas, las personas automáticamente te dicen qué cosas negativas tiene en su entorno o en su trabajo o en lo que quiere solucionar. Es como, a veces yo encontraba a personas que trabajan en aerolíneas porque les gustaba viajar, pero siempre paran en counter. Entonces yo les decía, uy, qué brutal debe ser trabajar en una aerolínea. Y ellos me decían, no, porque siempre paro en counter. Entonces siempre me dicen como lo negativo. Pero cuando yo les decía, debe ser bien feo trabajar en una aerolínea porque siempre paras en counter, ellos buscaban decirme lo positivo. Claro, o sea, me empezaban a decir, oye, no, es que sí, yo tengo hasta la oportunidad de tener descuentos en vuelos y no sé qué. Y yo... Entonces siempre intenta hablar de lo positivo o característica buena de alguien. Ellos mismos te van a soltar la pista de qué es lo que les está incomodando en su vida y vas a encontrar ese dolor y al final tu propuesta es con Incruces puedes solucionarlo y vas a ganarte un socio de esa manera. Así que excelente, Mari, gracias por compartirnos todos estos tips. ¿Algo que quieras añadir? Pues yo creo que al final una de las cosas de mayor crecimiento que he podido tener, porque claro, voy 1 año y 4 meses en subidas y bajadas, 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 y luego de nuevo subir. Creo que hay 2 cosas muy importantes para mí que me está llevando a actualmente poder tener ese crecimiento explosivo, que la primera es, da miedo, duele, pero hazlo con miedo y recordando que el dolor tiene un punto de fin, que quizás tú te esfuerzas, esfuerzas, esfuerzas y va a doler mucho el proceso acorde a la velocidad que le quieras poner, pero recordando también que eso va a tener un fin, ¿no? Pero hay otras cosas que quizás no duelen, pero tampoco es la vida de tus sueños y solamente vas a esperar 50, 60 años y vas a vivir en eso. Y lo segundo, que yo sé que todo el mundo lo dice, la verdad, pero creo que muy pocas personas lo aplican, es apégate a las personas que tienen más resultados, quiénes son las personas de tu entorno, con quién paras.
Actualmente yo pues, las personas con quien paro aquí en Perú prácticamente todos los días es Adriana Rodrigo, Adriana Rodrigo, Adriana Rodrigo, Adriana Rodrigo, literalmente. Ya sé cómo duerme, qué desayuna, Literal. si va o no va al gimnasio, si come, si toma agua o no toma. Literalmente, entonces creo que eso es muy clave, la energía correcta, las personas correctas para llegar al siguiente nivel. Tal, ahora vamos a ir terminando ese podcast, lamentablemente, aunque nos gustaría escuchar más a Marichel, ¿no? Toda la energía que tiene, diciéndote y preguntándote acerca de tu visión. O sea, ¿cómo se ve Marichel Argelia en 5 años? ¿Y por qué hago esta pregunta siempre? Porque yo tuve una conversación con alguien cuando tenía 21, estaba empezando en Incruces, y después era una joven que estaba andando por las calles, ¿no? Ahí con mi amigo hablando sobre las visiones y demás. Apenas vivía en una zona bien peligrosa en Lima, no tenía un ingreso fuerte, solamente era estudiante y yo le preguntaba, ¿de acá a 5 años cómo te ves? Y él me decía, de acá a 5 años me veo en mi trabajo, me veo, sí, tal vez me vaya una vez de viaje y ya, ¿no? Entonces, así, y él me preguntó, ¿y tú, Adri, cómo te ves? Yo me veo en una casa súper bonita en Miraflores, me veo habiendo conocido más de 40 países, haberme tomado más de 10 cruceros, viajando con mi familia todos los años y literal hoy es mi realidad. Entonces para mí es tan importante, o sea, cómo tú te ves en 5 años, porque se va a dar, porque todo lo que tú crees se logra. Y a mi amigo obviamente sigue trabajando en el mismo trabajo, se ha ido una vez a Europa, ha vuelto, pero de ahí ya no más. Entonces esa es la vida que él tiene porque sí se visionó hace 5 años. ¿Cómo tú te visionas en 5 años? Pues yo creo que mi visión había llegado hasta los 25, ahora tengo 24. Entonces yo sumando mi edad, ¿verdad? Sumando, voy a tener como 29, 30 años y yo me veo pues ya con una familia, me veo probablemente ya con mi primer hijo. No sé si va a ser propio o adoptado. O sea, es bien fuerte esto porque cuando a una mujer tú le preguntas eso hoy en día en la actualidad, no es que te digan quiero tener un hijo, pero Marichel, o sea, me sorprende un montón, qué bueno. Sí, yo ya me veo así, me veo en una casa en Estados Unidos, yo quiero vivir en Estados Unidos, me veo hablando 100% fluido el inglés como mi idioma prácticamente natal. Me veo teniendo una avioneta, quiero tener una avioneta, teniendo un patrimonio de $1 millón, teniendo más de 100,000 seguidores en Instagram y haciendo conferencias internacionales. Yo quiero dedicarme a dar conferencias, a ayudar a las personas, a viajar justamente para llenar salas y estadios, pero al mismo tiempo viajar para ir a los rincones más pobres de Perú o más pobres de otros lugares, en donde pueda tener el recurso económico suficiente para decirle a mi equipo, nos vamos, no importa si 2 semanas no vas a trabajar y no vas a ganar dinero porque el dinero viene de mis negocios, nos vamos y nos vamos a hacer voluntariado, nos vamos a ayudar a las personas de bajos recursos, nos vamos a ayudar a las personas a cambiarle su mentalidad y hacer eso, impactar más vidas, así es como vivo en 5 años. Brutal, excelente, o sea, te ves como una board ambassador director. Brutal, vamos por ello, yo sé que sí, vamos a volver a entrevistar a Marichel, este es el inicio, chicos, o sea, va a haber podcast, o bueno, lo que hay en ese momento, porque la tecnología avanza. Antes que íbamos a pensar hacer podcast o crear de esta manera espacios, porque la tecnología va avanzando. Yo no sé qué hará, tal vez realidad virtual ya en ese momento y la ves ahí a Marichel en tu casa. Literalmente. Y me veo también, y eso lo quiero manifestar y lo voy a declarar, con un departamento en Japón. Quiero un departamento o una casita en Japón. Qué bonito, qué bonito. Sí. Me tienes que invitar a esa casa. Para ir a comer maquis todos los días. Todos los días maquis. Bueno, un gusto, Marichel, hablar contigo. Gracias por este espacio. No vamos a olvidar de los maquis, no vamos a olvidar absolutamente de todo lo que nos has mencionado. Gracias por estar aquí, por compartirnos un poquito de ti. Y nos vemos en un siguiente podcast con Adri.